pedirle más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Le damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, a los que vendrán conectándose poco a poco a través del tiempo a ver estos mensajes que traen esperanza. Les invito a que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Hoy traje un mensaje que he titulado La pregunta de Dios. Y después me puse a pensar si lo hubiera titulado La pregunta de Dios o mejor lo hubiera titulado La respuesta de nosotros. Pero ambos funcionan. Dice Ezequiel capítulo 37, el versículo 1 al 3. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Está Ezequiel en medio de un valle de huesos. Está Ezequiel en medio de su realidad. Y quiero que hoy reflexionemos un poco acerca de ese momento en el que Dios confronta las cosas imposibles. Y es que tenemos imposibles en nuestra vida. Y Dios nos hace caminar por algunos valles para mostrarnos esas cosas imposibles, esas sanidades imposibles, esos sentimientos imposibles, esos milagros imposibles, esos procesos migratorios imposibles, esos matrimonios imposibles, esas adicciones imposibles, esas malas costumbres imposibles. Y el Señor nos lleva y nos hace caminar por esa realidad de nuestra debilidad, por esa realidad de nuestros temores, por esa realidad de los miedos, por esa realidad de los hábitos no resueltos, por esa realidad de los asuntos del pasado. Y uno a veces camina por esa realidad y dice, wow, yo pensé que estaba sano. Yo pensé que había perdonado a mi papá. Yo pensé que había perdonado a mi mamá. Yo pensé que había perdonado a fulano de tal que me hirió hace tantos años y de repente recordé que no, que tengo cosas no resueltas, que tengo un valle de huesos secos todavía, de desafíos constantes y de confrontaciones constantes con mi realidad, con los errores y con mi forma de vivir. El Señor nos muestra cuán secos y cuán vacíos estamos en algunas áreas de nuestra vida. El Señor nos muestra cuán mal estamos y saca a relucir la peor parte de nosotros. Y a nadie le gusta eso, ¿verdad? A nosotros nos encanta que digan que somos buenos. Nos encanta que digan que somos los mejores en nuestro trabajo. Nos encanta que digan que somos buenos maridos, buenos hijos, buenos padres. Nos encanta que nos halaguen, ¿cierto? Pero que nos digan que estamos secos, eso nos molesta. Nos ofende. De hecho, la confrontación es tan fuerte que a veces preferimos apartarnos de Dios. Porque nos sentimos señalados, de hecho, por Él. Pero Dios nos lleva a caminar por ese valle y nos hace una pregunta en esta mañana. ¿Vivirán estos huesos? ¿Será que podemos nosotros pararnos de esas debilidades? ¿Será que podemos levantarnos de esas adicciones? ¿Será que podemos levantarnos después de haber hecho eso desde que éramos niños? Después de haber repetido una y otra vez un patrón que de repente heredamos de nuestros papás. Y vimos a nuestro papá hacerlo con otras personas y adquirimos ese patrón. Y es que hay niños que crecieron, gracias a Dios no es mi caso, pero hay niños que crecieron viendo a su papá pegarle a su mamá, golpearla. Y tal vez nosotros decimos, no, yo no lo odio o no siento nada malo por él, pero adquirimos ciertas cosas y ciertas actitudes de guardar cosas en nuestro corazón. Y el Señor nos confronta con un valle de huesos secos. Y nos dice, óyeme, tal vez creciste mirando cómo golpeaban a tu mamá. O tal vez creciste mirando a tu papá emborracharse hasta ya no más no poder. O tal vez creciste mirando la injusticia. O tal vez creciste mirando la perdición que había a su alrededor.
Y eso te generó angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento. Y eso te ha perseguido durante toda la vida. Y estás repitiendo de alguna manera ese patrón por muchos, muchos, muchos años. Y el Señor nos lleva a ese valle de huesos secos en esta mañana y nos confronta. ¿Será que vivirán estos huesos secos? Porque todos tenemos un valle de huesos secos. La palabra del Señor dice en Romanos que todos pecamos, que nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos tenemos un valle de huesos secos, unos más secos que otros, pero todos pecamos. Esta no es solo una imagen de la condición del pueblo de Israel, esta es una imagen de la condición humana en términos generales. Esta es una imagen de la condición espiritual de muchos de nosotros. Esta semana que hemos estado ayunando y orando al Señor y compartiendo con algunos de ustedes acerca del ayuno, hemos visto cómo realmente en el espíritu nosotros podemos ver nuestra realidad espiritual. Esa realidad que no podemos ver en la carne muchas veces, pero que el ayuno nos ayuda a ir en el espíritu, a ver el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu a ver este valle de huesos secos. Porque en la carne no podemos ver nuestra realidad, pero en el espíritu sí que podemos ver nuestra realidad. Pues es una imagen desoladora. Y Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Hace un tiempo que nosotros estábamos espiritualmente muertos. Ahí no dice que estaban enfermos. Ahí no dice que estaban débiles. Ahí no dice que estaban más o menos. Dice que estaban espiritualmente muertos. O sea, no estábamos así como para ser sanados. Estábamos para ser resucitados. Porque estábamos completamente como esos huecos secos. Y a veces nosotros permitimos que el Señor nos resucite, pero nos guardamos un par de huesitos por ahí, ¿cierto? Y nos guardamos ese par de huesitos en el rincón más prudente que se pueda, bien abajito, donde nadie los vea. Y ahí tenemos el huesito seco. Y de vez en cuando le damos un recorrido a nuestro huesito seco. Pues el Evangelio comienza reconociendo ese valle de huesos secos. Y el Evangelio comienza diciendo, voy a poner en las manos del Señor, porque Señor, solo tú sabes cómo puedes sanarme. Señor, solo tú sabes, es lo que le contesta Ezequiel a Dios. Solo tú sabes si estos huesos pudieran tener vida. ¿Cuál es el valle en el que estás en esta mañana? Tal vez es tu matrimonio. Tal vez es esa carrera que comenzaste y que no has podido terminar. O tal vez es el ministerio. Porque el valle de los huesos secos en el ministerio a veces pesa fuertemente. El llamado que Dios te hizo, a alabarlo, a bendecirlo. Aquí estamos aprendiendo a tocar el piano, a cantar. Y va más allá de un mero hobby. Es un llamado de parte de Dios para adorarle, para, como cantábamos hace un momento, santificarle y decir, santo, santo, santo. Yo quiero verte y clamar por su presencia. Esta pregunta que Dios le hace al profeta Ezequiel revela la fe del profeta Ezequiel. Y debería en nosotros causar la misma sensación o el mismo resultado de revelar nuestra fe. ¿Será que pueden dar vida a estos huesos secos? Pues mientras preparaba este mensaje recordaba algunas escenas imposibles en la Biblia. Y una de las escenas imposibles en la Biblia está en la historia de Sara y la promesa de que va a tener un hijo. En Génesis capítulo 18 y el versículo 14 dice Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Porque es que Sara no podía tener hijos, porque todos conocemos la historia, ¿verdad? Y era imposible. Pero las cosas imposibles, que son imposibles para las personas común y corriente, son posibles en lo espiritual. Y son posibles cuando nos movemos en el espíritu. Y son posibles cuando le permitimos a Dios que sea Él quien haga los milagros sobrenaturales que estamos esperando en nuestra vida.
No sé, tal vez estás con un diagnóstico médico que dice que no vas a poder volver a tener un hijo. Pues, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? O tal vez el diagnóstico es en tus finanzas, que no vas a poder tener un negocio o que no vas a poder sacar adelante algún emprendimiento que has hecho. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? O tal vez es porque no has podido salir de una dificultad, de una mala costumbre que tienes desde hace muchos años. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Hay algunas cosas en mi vida que me han costado más que otras. Y gloria a Dios por las que no me costaron. Pero cuán grande y poderoso es Dios para mostrarme que aquellas que me han costado más se han convertido en fortalezas en mi testimonio. Porque cuando he logrado llegar a superarlas, me han fortalecido como ministro y me han permitido hablar con autoridad de ciertas cosas que nos cuestan. Porque ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Dios puede hacer las cosas imposibles. Y a veces se toma un poquito más de tiempo para que nosotros reconozcamos que realmente, aunque para nosotros fue difícil, Dios lo hizo en un momento. ¿Hay alguna cosa difícil para Él? Pues hay otra historia, y es la historia de Jeremías. Jeremías estaba en la cárcel en ese momento, cuando Dios le dice que compre la heredad de Hanamel. Y Dios le revela, y le revela a Jeremías en el espíritu. Me encanta esta parte porque es Dios conversando a través de su Espíritu Santo y diciéndole a Ezequiel, a Jeremías, ve y compra esta heredad. Y Jeremías se confronta porque era un momento difícil, la ciudad estaba en manos de los enemigos, iba a ser entregada al enemigo. Y decía, ¿yo para qué voy a comprar una heredad aquí? O sea, estamos en manos del enemigo, yo estoy preso, estoy en la cárcel, esto no es un buen negocio. Esto es algo que de hecho no me conviene. Dios, ¿usted está seguro? Porque a veces Dios nos pone a hacer negocios imposibles. A veces Dios nos pone a hacer negocios que no tienen ni siquiera sentido. Pero de hecho, se cumple lo que Dios le dice. Va su sobrino y le dice, hey, te vendo esta heredad. Y él se la compra. Y se la compra creyéndole a Dios. Y se la compra en fe. Porque Dios le había dicho que así lo hiciera. Y en Jeremías capítulo 32 y el versículo 27 dice lo siguiente. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa fue la respuesta que le dio Dios a Jeremías cuando le preguntó si realmente será un buen negocio. Y no sé, tal vez tengas un proyecto, tal vez Dios haya puesto en tu corazón algo que hacer para la próxima temporada. Y ese proyecto sea imposible. O tal vez siquiera vaya en contra de todo pronóstico. Tal vez el lugar en el que estás poniendo la tienda sea el lugar más desolado y desierto. Pero si Dios te dijo que la pusieras ahí, es porque Él va a llevar a las multitudes a ese lugar. Tal vez al principio no tenga sentido. Tal vez aparentemente al principio no tenga ningún sentido para ti. Pero poco a poco te vas a dar cuenta cómo Dios va obrando en lo imposible. Porque como Él dice, ¿será que hay algo difícil para mí? ¿Será que yo voy a tener algún problema en llevarte los clientes que tú necesitas? ¿Será que yo voy a tener algún problema en sanarte de esa enfermedad que es terminal y que tal vez está acabando con tu vida? ¿Será que ya hay algo difícil para mí? Cuando oramos por los enfermos, lo hacemos con fe de que van a sanar. Y lo hacemos con fe porque sabemos que para Él no hay nada difícil. Porque nosotros mismos en nuestra humanidad nos vemos confrontados con muchos lechos de muerte y de desolación. Y cuando vemos que las personas realmente se levantan de allí, es porque el Dios de lo imposible hace las cosas posibles. Yo recuerdo cuando duraba 3 días bebiendo y decían, no tiene futuro, no hay ninguna esperanza para él. Realmente es un mal papá, es un mal muchacho, es un mal hijo, es un borracho. Ahora, ¿será que hay algo difícil para mí? Les dijo Dios. Yo recuerdo que mi esposa decía, pero ¿por qué Dios me estoy enamorando de este hombre si yo te pedí a ti un hombre de altar? Y recuerdo que Dios le contestó a ella, ¿será que hay algo difícil para mí? Esa es la promesa que te hice. Ese es el predicador que te iba a dar. Lo que pasa es que tienes que ver cómo ese valle de huesos secos se transforma en lo que yo quiero hacer. Y a veces esa transformación me duele. Y a veces esa transformación me lleva a momentos en los que le digo, Señor, ¿será que sí me llamaste? ¿Será que sí realmente estamos caminando hacia donde tengo que caminar? ¿Será que
¿Realmente el llamado es real? Y no sé, ¿qué área en tu vida estás trabajando en este momento? Tal vez el negocio que estás emprendiendo, tal vez el matrimonio, tal vez la carrera, tal vez no sé. ¿Cuál es el valle de tus huesos secos? ¿Cuál es el desafío que tienes hoy? Porque si creen que me paro aquí porque no tengo ningún desafío, déjenme decirles que cada uno de los mensajes que preparo para ustedes es el caminar con Cristo, es el hablar con Él, es el confrontarme con Él, es el conversar con Él, es el decirle, Señor, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? Y que Él me contesta, ¿acaso Luis, tú crees que hay algo difícil para mí? Señor, pero soy tan débil. Señor, pero tengo tantas cosas en mi contra. Tengo tanto pasado que contradice, pero ¿hay algo difícil para Él? ¿Será que le queda difícil transformarme más aún de lo que ha hecho? Yo sé que no. La respuesta correcta siempre descansa en la naturaleza de Dios. Ezequiel no declara desde la emoción. Ezequiel responde desde la fe y le dice, solo tú lo sabes, Señor. Yo quiero que descansen en Él en esta mañana, porque sé que hay cosas imposibles delante de ustedes. Pero yo quiero que descansen en Él en esta mañana y que le digan, Señor, tú lo sabes, tú me conoces, tú sabes en qué momento vas a hacer que tu poder fluya a través de mí. Yo voy a perseverar en fe, yo voy a venir delante de tu presencia cada vez que puedo, cada vez que así sea arrastrándome, voy a llegar a ti. Y voy a entregarte todas mis cargas, este matrimonio que ya no funciona, o estos hijos que ya no funcionan, que están perdidos, que están equivocados. Y descansemos en Él. Porque cuando nosotros descansamos en Él, en fe, la instrucción viene. Y entonces, en Ezequiel 37:4 viene la instrucción de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre ellos. Y ayer creo que hablábamos con alguno de ustedes acerca del ayuno y decíamos, el ayuno provoca que la palabra de Dios venga a nuestra vida, que recibamos instrucción, que recibamos dirección. En Génesis capítulo 1, Dios crea todo por su palabra. Y ustedes leen ese capítulo y van a ver que Él dice, que se haga esto, que se haga aquello, y que se haga lo otro, y que se haga la luz. Y la luz fue hecha, ¿verdad? El Salmo 33 y el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No sé cuál es el valle de tus huesos secos, pero si Dios dice, está hecho. Si Dios ordena, eso va a existir. Esa sanidad va a existir. Esa libertad completa va a existir. La palabra de Dios no solo informa. Hay personas que dicen, yo he leído la Biblia 3 veces. Sí, la has leído para informarte. Pero es que la palabra de Dios no solo informa. La palabra de Dios produce cambios en nosotros. Nosotros necesitamos entender que debemos afirmar nuestra vida en su palabra. Que cada una de las cosas que hagamos, que cada una de las decisiones que tomemos, que cada uno de los caminos por los que caminemos, que cada una de las peticiones que hagamos, la hagamos fundamentado en su palabra. Porque esa palabra es la que trae a nosotros libertad. Esa palabra es la que trae sanidad. Esa palabra es la que trae restauración. Esa palabra es la que trae una nueva vida a unos huesos secos que todo el mundo decía que ya no iban a funcionar más. Esa palabra es la que realmente nos acerca al propósito de Dios. ¿Por qué? Dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tuétanos es esa vaina rica que está dentro de los huesos. ¿Se han comido tuétano? De vaquita, ¿no? Espero que no de gente. El tuétano. Entonces imagínense una espada capaz de penetrar un hueso hasta el tuétano. No existe. Físicamente no existe. Sí, usted puede romper el hueso con un hacha, pero lo quiebra, lo desbarata. Esta espada penetra el hueso hasta el tuétano. Es fuerte, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Es la que puede abrir el alma, el corazón, disponernos realmente
No está hablando de declaraciones humanas, está hablando de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y cuando nosotros obedecemos a esa palabra y permitimos que esa palabra penetre nuestro corazón, penetre nuestros huesos, como dice la Biblia, entonces ese proceso de restauración comienza. Porque como tercera medida viene en Ezequiel el proceso de restauración. El proceso de restauración, quiero que hagamos un recuento. La pregunta nos revela nuestra fe. Nos posiciona en la autoridad de Dios, que es la palabra de Dios. Y comienza un proceso en nosotros. Y yo quiero que nos quede bien claro esto. Porque nosotros queremos ver los huesos secos levantarse ya así, ¿cierto? ¡Bum! Se levantó y ya se puso a caminar el mar. No. Viene un proceso. Los cambios repentinos generan vacíos en nuestra vida. Este apunte me encantó. Los cambios repentinos son así como de que generan vacíos. Yo por la emoción me levanté, caminé 3 días y después volví a quedar igual como estaba porque me levanté en emoción. Pero los procesos revelan realmente la naturaleza de Dios en nuestras vidas. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana. No es que de la noche a la mañana vamos a cambiar nuestra realidad actual. No es que de la noche a la mañana vamos a recibir. Leer este texto de Ezequiel nos tomaría unos 10 minutos. Así bien introspeccionado, una media hora si nos ponemos a digerirlo palabra por palabra. Entonces parece que fuera rápido que pasó, pero no, hay un proceso. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nuestra realidad actual no va a cambiar de repente. Esto es un proceso progresivo. Dios primero forma, ¿cierto? Y luego sopla aliento de vida. No pretendamos tener un soplo sobrenatural en nuestras vidas, sino un proceso de formación. No pretendamos que el soplo sobrenatural en nuestros negocios va a venir y entonces mañana la cuenta va a amanecer repleta de dinero, de negocios, si no vivimos un proceso. No pretendamos que nuestro matrimonio va a cambiar así porque vinimos a la iglesia y vamos a llegar y vamos a encontrar a la esposa ya, mejor dicho, transformada. No, es un proceso. Es un principio progresivo. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos en proceso. Dios no actúa de manera instantánea. Él es un Dios de procesos. La Biblia dice que Él comenzó una buena obra en nosotros y que no va a parar hasta terminarla. Y cuando nosotros conversamos así, juntos, aquí, y los que tienen la oportunidad de llamada, los que están lejos, siempre hablamos de procesos, siempre hablamos de nuestras debilidades, siempre hablamos de cuántos retos y desafíos tengo como pastor y tienen ustedes también en sus vidas. Y siempre compartimos ese tipo de proceso que estamos viviendo, porque el proceso es el que nos va transformando, porque la estructura del proceso no es el clímax. El clímax viene en el punto número 4, que es un soplo que transforma nuestra vida, que viene después de haber vivido un proceso. Ahí lo vemos en Ezequiel, y dice el versículo 9, y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El Espíritu de Dios, el Ruaj, conecta directamente con la obra generadora del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra un constante proceso de regeneración del ser humano. Hoy estamos aquí escuchando la palabra del Señor y estamos comenzando un proceso. Ayer nos reímos un rato con Andrés, porque en medio de uno de los ejemplos que puse, dijo: cúrame aquí que yo voy para allá. Él sabe de lo que le estoy hablando, pero qué tremendo, porque eso muestra que estamos en un proceso, que si las cosas sucedieran hoy tal vez caeríamos, nos aporrearíamos,
Pero cuando estamos dentro del proceso de Dios, dentro de la transformación del Espíritu Santo, las cosas van a fluir hacia la verdadera libertad y hacia la verdadera transformación. Las cosas van a fluir hacia lo genuino, porque entonces vamos a contestar en fe realmente al Señor. Señor, tú tienes la última palabra. La esperanza final es una esperanza de restauración. Es una esperanza de fortaleza. Es una esperanza de una iglesia fuerte, de individuos fuertes, que ponen su fe completamente en Dios, en medio de sus adversidades, en medio de sus debilidades. El apóstol Pablo dice, si tuviera algo de qué gloriarme, yo me gloriaría de todas mis debilidades, porque allí es donde el poder de Dios se perfecciona en mi vida. Y nosotros somos excelentes para señalar las debilidades de otros. Y necesitamos empezar a abandonar nuestras debilidades en Dios y entender que en medio de esas debilidades hay un ejército que se levanta por el soplo del Espíritu Santo. ¿Y que viene de dónde? De unos huesos secos que no tenían vida. Dios dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa iglesia que Dios está edificando somos nosotros, que venimos de estar muertos en nuestros delitos, venimos de estar muertos en nuestros pecados, pero Él va a poner nuestro espíritu, su espíritu en nosotros y nosotros viviremos. Dios pone espíritu en nosotros. En la primera epístola a los Corintios dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa es la promesa que estamos esperando. No solo que Dios sane nuestras enfermedades, no solo que Dios sane nuestros dolores, no solo que Dios quite nuestros traumas, no solo que Dios sane tal vez nuestros malos comportamientos, nuestras malas actitudes frente a nuestros matrimonios, frente a lo que hacemos. No solo que Dios nos sane físicamente, sino que Dios nos trae una esperanza de una victoria incorruptible, de una vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si realmente al final se pierde completamente su alma? Anhelamos esa sanidad física, anhelamos que las personas que están enfermas se sanen, por supuesto, pero también anhelamos que se salven, que reciban al Señor en su corazón, que caminen hacia una promesa incorruptible, una promesa de vida eterna. Porque sí, esos huesos secos se levantaron a vivir sobre esta tierra en el valle de Ezequiel, pero necesitamos entender que debemos levantarnos a vivir para la eternidad, a vivir para Cristo. Y no sé cuál sea el valle de huesos secos que tienes en tu vida, pero Dios hoy sigue preguntando, ¿vivirán estos huesos? Y pregúntense ahí, ¿cuáles son sus mayores debilidades? ¿Cuáles son sus mayores retos, sus mayores desafíos? La respuesta no nace de la lógica, porque por lógica nosotros a veces diríamos, es un mal negocio. Por lógica nosotros diríamos, no, es una gran debilidad la que tengo. Por lógica nosotros diríamos, no, tal vez yo de esto no puedo levantarme, de esta depresión no puedo salir, de esta angustia no puedo salir, este dolor no lo puedo superar, esta pérdida no la puedo superar, esta adicción no la puedo superar. Y cuando la iglesia habla la palabra de Dios, habla lo que el Espíritu dice, los valles ya no son iguales. Los valles ya dejan de ser valles de huesos secos. Y cuando proclamamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sin importar cuál sea la realidad física, el milagro ocurre. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Y qué le vas a contestar a Dios? Porque Dios sigue preguntando, ¿será que estos huesos secos van a vivir? Y yo quiero que ahí, en actitud de reverencia, cerremos nuestros ojos y busquemos la presencia del Señor en esta mañana. Y le digamos al Señor, Señor, tú lo sabes. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. Tú me has conocido en lo más íntimo, en lo secreto. Señor, tú sabes cómo dar vida a estos huesos secos. Señor, tú conoces el milagro que estoy esperando, el proceso que estoy esperando. Tú conoces, Señor,
la respuesta que estoy esperando. Tú conoces, Señor, la sanidad que yo estoy esperando. Tú has visto, Señor, la faz del campo de mi vida, tal vez llena de huesos secos. Y tú sabes, Señor, cómo traer vida con un soplo de tu Espíritu Santo. Creaste todo lo que hay por tu palabra. Formaste al hombre del polvo. Soplaste espíritu de vida y levantaste a Jesús de entre los muertos. Y dice tu palabra que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos resucitará también a nosotros. Y Señor, queremos entregarte nuestras áreas en las que estamos muertos aún, en nuestros delitos y pecados. Y pedirte, Dios, que seas tú trayendo vida a nuestras realidades. Que seas tú trayendo vida y esperanza a nuestros desafíos. Aquellas cosas que no podemos resolver por nosotros mismos. Aquellas cosas que nos han quedado grandes, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que un soplo de tu Espíritu Santo sea sanando hoy a aquellos que están enfermos, sea animando a aquellos que están deprimidos, sea respaldando a aquellos que están dudando de su fe, sea levantando a aquellos que están caídos. Sea, Señor, fortaleciendo a aquellos que están necesitados de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Trae, Señor, una visión clara en los negocios, en las finanzas. Trae, Señor, una visión clara acerca de sus familias, de sus hijos, acerca de sus procesos, Señor. Muéstrale, Señor, el camino por el cual deben caminar cada uno, conforme a tu perfecta voluntad. Alinea, Señor, este ministerio con tu perfecta voluntad, conforme a tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que traigas respuestas sobrenaturales a cada uno, según su necesidad, para que tu palabra se cumpla y el soplo de vida resucite aquellas cosas que están muertas, aquellos proyectos que están muertos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados que están allí en las redes sociales y a ustedes también, que el Señor les bendiga y que un soplo poderoso del Espíritu Santo sea en algunas de esas cosas que están tal vez como ese valle de huesos secos, desafiándoles en el nombre de Jesús. Amén. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.